Tienes un sueño. Nosotros un camino. Creación. El impulso. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Saiz. Eres lo nuevo. Abrazamos lo mismo. El arte nos une. Asociación Hermanos Saiz. Equipo, familia, Jóvenes, sueños. creación, el arte. El arte nos une. Bienvenidos, gracias a todos por la complicidad. Regresamos esta semana al Salón de Mayo, uno de los tantos escenarios del pabellón UA, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Como les prometíamos desde los inicios, estaremos dialogando siempre con jóvenes artistas, actores, actrices, cantantes, músicos, bailarines, influencers que llegan hasta aquí para contarnos de sus vivencias. Yo hoy estoy feliz de contar con la presencia de una excelente actriz, joven, bella, y además que estamos viendo por estos días en Regreso al Corazón, telenovela que muestra Cubavisión lunes, miércoles y viernes. La bienvenida entonces para Linda Soriano. Muchas gracias. ¿Qué tono más lindo tienes? Gracias. Escuchas que tú tienes una voz muy radial. ¿No te habías interesado nunca ser locutora de radio? Me encantaría. Sí. De hecho, me gustaría mucho incursionar en la radio, que no lo he hecho. Bueno, pues tienes una voz muy radial. Gracias. De locutoras de radio, así que la invitación para cuando te decidas a hacer radio. Linda, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que a ti no te gustan mucho las entrevistas, que no eres de cámaras de este tipo, ¿no? Más allá de la televisión, aunque lo tuyo es el teatro, me queda claro también. Pero quiero agradecerte por estar hoy con nosotros acá y acercarnos un poco a Linda. Hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a mis invitados y es con la que siempre abrimos este podcast. ¿Quién es Linda Soriano? Linda Soriano. Bueno, soy yo. Nada, una persona, una muchacha, permíteme, una muchacha, me de mis 30, que se considera bastante sincera. Yo creo que es la palabra que más me definiría. Bastante sincera. Sincera con lo que siento, sincera con lo que quiero, sincera con lo que defiendo y sincera con los trabajos, bueno, también que acepto y con los que soy feliz. Yo necesito ser feliz. Si no soy feliz, entonces para mí no vale la pena hacer nada. Todo lo que de alguna manera me provoque felicidad y me provoque el hecho de estar. Creo que la vida es muy corta. Nadie sabe exactamente qué tiempo tiene. Entonces, lo que hagas que te provoque felicidad, que te provoque deseo, que soy intensa, muy intensa en lo que hago. Entonces, pues nada, entregarse completamente a lo que uno hace con mucha felicidad y con mucha sinceridad. Esa felicidad, esa sinceridad fue lo que te llevó a ser actriz. ¿Fue algo que tenías claro desde pequeña o llega ya siendo una joven, una adolescente? No, llega siendo una joven. Yo caigo en este medio o en este mundo en 12 grados, después que una amiga mía me propone hacer las pruebas de ingreso de Lisa. No conocía, de hecho nunca había ni siquiera ido a Lisa. Entonces esta amiga mía me dice que por qué no vamos a faltar esa semana al previo, era jefa de escuela, era como muy activo en mi escuela. Entonces ella me dice, ¿por qué no faltamos esa semana? Y ya estaba en 12 grados, ya lo que me quedaban eran las pruebas de ingreso y estaba bastante preparada para ellas, o sea que no estaba tampoco tan preocupada por el tema de estudiar mucho. Entonces nada, me dice, vamos a faltar esa semana y es una semana que estamos en la calle. Yo obviamente acepté, le dije, claro que sí, vamos. Entonces ella me dice, bueno, vamos a hacer las pruebas de ingreso en Elisa, que vas a cantar. Ahí lo que yo digo, bueno, ¿y qué se hace ahí? Me dijo, te van a pedir un poema, te van a pedir una canción, te van a pedir cualquier cosa que al final a ti te va a divertir hacer. Porque lo que te comentaba, siempre he sido como muy lúdica, siempre he sido como muy de juego, de fiesta. Entonces, nada, me presento a las pruebas incluso que ni siquiera ese mismo día me quedé dormida por la mañana, ella me tocó la puerta y me dijo, vamos a hacer las pruebas. Ella misma mandó toda la inscripción que hacía falta mía. Y nada, cuando me presento a las pruebas, apruebo. La primera, ella suspende, a mí me dio una tristeza muy grande de eso y no quise presentarme más y ella me dijo, esto lo tienes que hacer por mí. Y bueno, gracias a Marianela, no vivo en Cuba, pero bueno, si estás viendo este podcast, es para ti, es para ti. Pues hice las pruebas, las aprobé y a partir de ahí empezó un camino difícil. Mi primer año fue un año muy difícil. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, porque me estaba conociendo una carrera que no conocía, tuve una guía que quizás no fue del todo lo más en ese momento
No siento que quizás tuvo la madurez suficiente como para guiarme correctamente. Por ende yo tuve como mucho rechazo a la carrera en ese momento, pero nada, hay una cosa estoica de adentro que dije, vamos a seguir. Yo me enfermé, realmente fue algo complejo lo que tuve en ese año, de las cosas que pasan porque tienen que pasar. Y bueno, luego caigo en el próximo año con Alexis Díaz de Villegas, que para colmo había sido que me había hecho las pruebas de captación, una de las personas que me habían hecho la prueba de captación de LICE. Caigo en el grupo de él y comienza entonces nuevamente ese primer año, que fue un año difícil, pero desde otro nivel de dificultad. O sea, fue muy bonito, muy intenso, muy entregado a mí y yo a él. O sea, cuando hablo de mí me refiero al grupo, y yo a él al punto de que, bueno, nos casamos, y es Alexis Díaz de Villegas, un excelente profesor, y nada, me gustó tanto como profesor como le doy mi casa. Bueno, ya mencionabas a Alexis, es imposible, creo, hablar entonces de Linda sin mencionar a Alexis, no solo por eso que dices, sino porque luego entonces formas parte de Impulso Teatro, la compañía que dirigía Alexis, y que creo que fue muy importante en tu crecimiento profesional. Absolutamente. Es verdad que es muy difícil, sería injusto incluso que yo hable de mí cuando a mí no me gusta hablar de mí, sin mencionar a Alexis. O sea, Alexis fue mi guía profesional, mi guía espiritual, todos los guías que se puedan mencionar, sin dudas. Entonces, nada, nosotros empezamos a trabajar, luego que yo me gradué en teatro. Él era un animal de teatro. Me atrevo a decir que uno de los actores y de las personas que más conocimiento tenía de teatro en Cuba. Y Alexis, entonces nada, comienzo a trabajar con él. Fundamos Impulso Teatro, que este año el 15, la fecha de Impulso Teatro, todavía nosotros estamos, me parece que es octubre. Igual eso tiene que quedar claro porque hay que celebrarlo. Cumple este año los 10 años de creado, de fundada. Entonces Impulso Teatro empezó a ser la casa de nosotros, donde con los dos empezamos a dar clases en Elisa. Bueno, yo empecé a dar clases en Elisa, ya llevaba tiempo dando clases. Entonces nada, pues todos los estudiantes que íbamos graduando, pues nos los íbamos quedando. Por ende, Impulso Teatro es como una familia, literalmente, porque es como la cantera del grupo. Por ende hay un lenguaje común, una manera estética de trabajar, y por eso es la comunicación que hay. ¿Y qué hace diferente a la compañía del resto de las compañías de teatro que pueda tener la capital? ¿No? Tiene un sello que la hace distintiva. Esta pregunta creo que está de más, y es que ¿por qué Linda sigue eligiendo más el teatro que la televisión? Por ejemplo, aunque hoy te estemos viendo en Guavisión a través de Regreso al Corazón, ¿por qué te sigues quedando con el teatro? Aunque yo sé prácticamente lo que me vas a decir. El teatro es... Yo comencé diciéndote que necesito ser feliz y libre. ¿Y el teatro te hace posible? Absolutamente. El teatro es un lugar donde yo tengo una libertad absoluta, donde más cómodo me siento. Y o sea, es literalmente la casa. O sea, es preguntarte qué tal te sientes en tu casa, y si no te sientes bien en tu casa, algo hay que cambiar. Pero es el lugar donde más cómodo uno se siente, donde más vuelo uno tiene. Aunque debo decir que lo que yo he vivido en Regreso al Corazón, con Loisis, Eduardo, el equipo de producción y el equipo de actores con los que estuve trabajando, yo fui feliz, fui libre y me sentí en mi casa. Que decir esto es algo difícil para mí, que era tan celosa con el teatro, y esto lo fue, absolutamente. Claro. Decías que 10 años de Impulso Teatro. En estos 10 años me imagino que has hecho muchas obras, has defendido muchos personajes. ¿Alguno que te haya marcado en específico, que lleves siempre en tu corazón? Hay varios. Está en la obra Balada del Pobre Bebé, que es la obra icónica que tiene el grupo. Incluso fue una obra que tuvo un premio internacional en un festival muy importante en Milano, en Italia. O sea, es una obra muy, muy reconocida y con muchos valores estéticos y artísticos. Pero es una obra donde se pasan por varios personajes. Todos los personajes yo lo siento también, porque además llevo 10 años haciendo esa obra, que se mantiene en la historia. Y es un cambio de personaje, y todos son muy míos. Philip también en Adulterio, que es una obra de Woody. Es que todos los personajes los he sentido muy, muy, muy míos. Creo que podría decirte un personaje con el que no me he conectado mucho, que tendría que pensarlo, pero casi todos los hago muy míos. Claro. Y los amo mucho. O sea, decirte un personaje así en Impulso Teatro, que en mi caso
ahora mismo me costaría. Claro. El año pasado fuiste ganadora del premio Adolfo Llaurador que entrega la Asociación Hermanos Saiz, donde nos encontramos hoy en la sede nacional como directora, ¿verdad? Sí. Esta obra me imagino que también te dio muchas alegrías, ¿no? Fue una obra muy visceral donde fui muy feliz, por eso te hablo de la felicidad. Y fue muy intensa. Fue una obra que me quedó pendiente luego de la muerte de Alexis. Alexis quería hacer el montaje de esta obra, no pudo hacerlo porque no tuvo tiempo. Entonces tenía un compromiso moral y emocional con la dirección de Antígona. Incluso Alexis me pide que yo la actuara, cosa que yo no me sentía preparada. Decía, no la puedo dirigir yo todo porque además eso es algo muy difícil. Claro. Quien lo ha hecho sabe lo difícil que es. Pero cuando llegó el momento, dije, tengo que hacerlo. Se lo debo. Entonces fue una obra que estuvo durante un año con el grupo, o sea, yo montándola minuciosamente con el grupo. Y Antígona me ha dado mucha felicidad, la verdad. Trabajo, creación, tiempo de pensarla, de armarla, de estudiarla. O sea, yo tengo un equipo maravilloso en Impulso Teatro, donde todo el equipo estuvo conmigo y fue una experiencia muy linda, Antígona, que de hecho se ha puesto muy poco. Quiero este año ver si la volvemos a reponer, pero con Regreso al Corazón no he tenido casi tiempo. Bueno, ojalá y que suceda para los que no pudimos verla como yo, podamos ir entonces al teatro en esta ocasión. Bueno, hemos hablado muchísimo de teatro, porque decías, eres una actriz que defiende y seguirá defendiendo el teatro cubano, pero vamos a hablar un poco de televisión porque te estamos viendo, como mencionaba, en Regreso al Corazón, y ya de alguna manera tú me contabas lo feliz que fuiste y que has sido con esta gran familia Regreso al Corazón. ¿Cómo llega a ti el personaje? Un personaje que además es negativo, lo estamos viendo. Sí. Me llama primero Lena, la productora, que tenemos una relación muy bonita desde Rompiendo el Silencio, porque había sido la productora de Rompiendo el Silencio. Entonces me llama Lena y me propone el personaje. Voy a ser absolutamente sincera. Por esta cosa que yo tenía de que no, la televisión no, y la televisión, y le hice un poquito de resistencia. También yo tenía un viaje a Italia, que hemos quedado conectada con el teatro. Y le dije, mira, yo no puedo asumir esto porque es mucho tiempo de trabajo también, entonces yo necesito, me voy. Viaje que se me cayó una semana antes de irme. Entonces yo no sé de qué manera Lena se entera y me dice, oye, mira, se te cayó el viaje, ¿qué me vas a decir? Y yo, bueno, Lena, espérate. Después me llama Loisi, que era una directora a la que yo admiraba muchísimo. Hoy no solo la admiro, sino la amo y lo sabe, con devoción. Entonces me llama Loisi y me propone el personaje. Le digo que también, que bueno, que hago una pequeña resistencia por la cuestión esta de lo que sentía con este tipo de producción. Y un día me la encuentro en la calle. Estoy yo sentada en un café. Esto suena muy fino y voy a ser muy sincera. En el Potín. Estoy sentada en el Potín con mi pareja actual y me encuentro con Loisi, que me dice, me he pasado todo el día hablando de ti con Lena. Linda, por favor, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no miras el personaje? Pasa para allá y vamos a sentarnos. Y Loisi me dio tantas razones absolutamente coherentes, lindas, sinceras y de pasión también por lo que estaba armando, que no tuve cómo decirle que no. Entonces nada, fui a la casa productora, me senté con Loisi, me enamoró. Aún así había una pequeña resistencia que terminó de ensayarse en el primer ensayo que tuvimos en la novela, que fue con mi familia, que cuando llegué me encuentro con Perdomo, que ya nos habíamos conocido antes, y me dio mucha alegría. Me empiezo a encontrar con una serie de colegas que nos conocíamos, porque bueno, he tenido oportunidad de trabajar también en el cine y tenía como estos puntos de encuentro con colegas que quiero y admiro mucho. Y de momento me encuentro con Tony Lugones, que no lo conocía, solamente en las redes. Y teníamos la primera bronca, que bueno, el público ya ha podido apreciar un poco las bronquitas que tenemos. Y tuvimos la primera discusión entre hermanos. Y me pasó una cosa muy mágica, de estas cosas que te digo, que yo necesito ser feliz y ser como... Pues me encuentro con Tony y cuando tiramos el primer texto, que fue un ping-pong, tita, 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 de momento nos paramos los dos y nos chocamos las manos así, pero como si nos conociéramos de toda la vida. Fue guay, nos volvimos a sentar. Todo el mundo se quedó como, bueno, ¿qué pasó? Y eso fue como, claro, o sea, yo no puedo dejar pasar esto. Después me senté con la productora, con Lena, que un ser que ha sido muy bonito, muy bonito, muy bonito. También en apoyo durante todo este proceso.
Ese trabajo de mesa fue con Eduardo, que también lo conocía porque es director de teatro, y tenemos muchos puntos en común, y Eduardo es una muy linda persona, que era quien estaba guiando los ensayos. O sea, que tenía todas las boletas para que esta producción fuera algo hermoso y algo por lo que valiera la pena apostar y entregarse. Claro. ¿Cómo defiende un actor un personaje negativo? ¿Qué argumentos, qué recursos usas como actriz para defender un personaje que para todos los que están viéndolo ahora lo ven como negativo? Sin embargo, tienes que defenderlo, tienes que quererlo, ¿no? ¿Qué recursos usas como actriz? Ay, discúlpame, yo soy muy despistada. Leiber. Hay muchas maneras de enfrentar a un personaje, o sea, pero muchas. Tantas como actores o personas que lo vayan a asumir tienen. En el caso de Leticia, lo primero que yo busqué cuando empecé a leérmelo fue ¿por qué este personaje actúa así? ¿Por qué tiene este personaje negativo? O sea, detrás de todo personaje negativo hay un humano, hay un ser humano que está roto, que está lastimado, que está dañado. Detrás de toda persona hay una vida y hay una maleta llena de vivencia. Entonces lo primero que traté de definir es ¿qué le pasó a Leticia? ¿Por qué este personaje es así? Y una vez que entiendes qué le pasa a Leticia, o sea, qué le pasó a Leticia, empiezas a entenderla, empiezas a amarla, empiezas a construirla. Yo empecé a prepararla a partir de un perfil psicológico absolutamente verídico de qué le pasa a muchas niñas que se rompen o que son rebeldes o que son irreverentes o que son explosivas, que tienen personalidades fuertes, que a lo mejor no tuvieron el suficiente manejo o no tuvieron un correcto manejo de hogar, es la palabra. Por la parte de los padres, que no somos perfectos, tampoco soy mamá, que no somos perfectos y los niños no vienen con manual. O sea, evidentemente, en este caso la madre de Leticia tuvo pequeños errores de crianza que la fueron convirtiendo en una persona volátil, celosa, no envidiosa, ojo, no envidiosa, y tengo toda una teoría entre la envidia y el celo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo no siento que Leticia sea envidiosa, es celosa, muy celosa. Celosa de la hermana menor, que es Alejandra, la protagonista, que es Gaby, que es mi hermana en la vida real. Celosa del amor de su hermano, que es Tony Lugones, que es como el macho mío, ¿sabes? Dentro de la novela, que es mi hermano, mi hermanito. Que además empecé a imaginar esa historia de Leticia de niña. Cómo fue Leticia con su hermano antes que naciera Alejandra. Que era como con su hermano que jugaba, que andaba todo el tiempo, que se fajaba de niña. O sea, yo me fui creando una historia para luego poder defenderla con toda la fuerza y la realidad del mundo. Y la niña de su papá. Leticia es la niña linda de su papá, que es el personaje que hace Perdón. La niña de su papá. El papá era quien la defendía, quien la malcriaba, quien la cuidaba, quien la protegía. Era la niña la niñita de él, y viceversa. Y el conflicto más fuerte de Leticia es con su madre. Obviamente es a la quien ella culpa de alguna manera por ser tan dura, por ser tan... Y el conflicto básicamente que tiene Leticia es con su madre, y por ahí es que comienza entonces todo el accionar de este personaje que luego se casa con Mariano, que es el personaje esposo de ella en la novela, que su accionar es muy cuestionable, que eso lo verá el público poco a poco. Bueno, no tan poco a poco, ya han visto capítulos, porque desde los primeros capítulos se ve lo complejo que es Mariano. Y ella se enamora de él y es como su escape. Claro. El escape que tiene Leticia para salir de su casa es su esposo. ¿Feliz entonces con el resultado del regreso del corazón? Estoy feliz con el proceso. Creo, ¿y por qué digo esto? Porque si el proceso está lleno de amor, lleno de intensidad, lleno de alegría, lleno de creación, y ha sido un proceso mágico, no tiene como no tener un resultado hermoso. Claro. Entonces creo que estoy muy feliz con el proceso, muy feliz con lo que hemos vivido todos, y yo creo que el público lo va a disfrutar. Por ende, el resultado debe ser feliz. Imagino. Por supuesto, bueno, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla y en redes sociales a través de las interacciones que ha hecho el público con la telenovela y con el elenco que defiende cada uno de los personajes. Hablabas también de Rompiendo el Silencio, sí, donde también tuviste la suerte de trabajar con Luis Alberto García, otro gran actor de este país. Fue una linda experiencia también para... Maravillosa, maravillosa. Luis Alberto es un gigante, ¿no? Es algo que todos conocemos y que todos sabemos, es un gigante con el que cuando uno actúa la conexión que se establece automáticamente es brutal, y tuvimos una experiencia de trabajo hermosísima, en la cual también fue de mucha entrega. Yo me entregué absolutamente a él y él a mí. Entonces tuvimos un resultado bonito. Fue una historia cruda,
fue una historia dura que quien la pudo ver sacudió. De hecho, a mí me escribieron mucho a la casa. Incluso hay una neta muy linda que Gabriela, la que hace el personaje de Alejandra, mi hermanita, me escribe un día con Ever, su papá, el actor, felicitándome por romper el silencio, que no sé qué, y Gaby me dice cosas muy lindas. Entre las cosas que me dijo es: ojalá tengamos la oportunidad de trabajar juntos. Bueno, se cumplió ahora el regreso. Se cumplió felizmente, porque además ha sido hermosísimo ser su hermanita. Bueno, ella es mi hermanita. Yo soy la mayor. Bueno, varias veces en la entrevista has mencionado a tu familia, a tus niños. Sí. Creo que es la parte más linda, ¿verdad? Como mujer, de tener en tu casa a dos pequeños. ¿Pudieras hablarnos un poquito, sin entrar tanto en tu vida personal, de lo que significa ser madre, de esos pequeños que son tu proyecto más importante, me atrevería a decir? Puedo resumirte que primero soy madre y después lo demás. Si tengo que escoger entre ser madre y lo demás, primero mamá. Mi vida son mis 2 hijos y son mi motor. Además son 2 niños, que no porque sean míos, pero son 2 niños muy alegres, muy contentos, con una personalidad muy linda. Y son niños buenos, nobles, lindos. La niña se llama Alexandra González. Qué bueno que me estás preguntando con ella, porque si ella ve esto me dice: no hablaste de mí. Alexandra González estudia cello en la escuela Saumel. Qué bien. Pero es actriz. Ella básicamente es actriz. De hecho, en una serie que trabajé también con Rudy Mora, primer grado, Alexandra tuve la oportunidad de ser su mamá en la serie. E incluso ganó un reconocimiento en... Ay, Rudy, perdóname, no recuerdo el... Me parece que fue Caracol. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Puede ser. Un reconocimiento... ¿El de la Unión? Sí, creo que sí. Yo soy muy despistada. Bueno, pero sí, tuvo un reconocimiento por la actuación, por la entrega, porque además es una niña también muy sincera a la hora de interpretar una cosa. O sea, es muy pasional también, demasiado, muy intensa, que es muy graciosa porque es como ver un bonsai mío. Entonces, pues sí, Alexandra es actriz. Ella es actriz así, pero de que le corre. Pero le he dicho que si ella quiere ser actriz, que se prepare. Por ende está estudiando música, está estudiando todo lo que puede estudiar para ser una buena actriz, y eso es lo que desea. Y el varón tiene 4 años, se llama Rodrigo, y es una ricura, que me puede revolver todo esto en 5 segundos. Y esos son mis 2 bebés, mi razón de ser y mi razón de todo. Qué lindo. Bueno, aparte de todos estos proyectos que hemos estado hablando, también de tu familia, acabas de mencionar, ¿qué viene próximamente para Linda? O ahora mismo estás disfrutando del éxito de Regreso al Corazón y junto a Impulso Teatro. ¿Hay nuevos proyectos? En estos momentos tengo en punta una película que gracias a Dios me dio la oportunidad, porque ya se extrañaba este medio que me gusta mucho también. Nada, estamos en un proceso de trabajo de mesa. Entonces, nada, esto es lo que hay. Me gusta mucho la historia también y es lo que me tiene ahora mismo en suerte. Y bueno, disfrutando, como decía, del éxito de Regreso al Corazón, yo te agradezco muchísimo porque, bueno, te conocía como actriz en todo lo que habéis mencionado, la serie que hemos visto, en la telenovela ahora y también otros proyectos, pero hoy tengo la suerte de compartir así contigo. Me encanta tu sinceridad, tu libertad, tu franqueza, y creo que eso te hace diferente también y hace que te amamos más aún todavía. Gracias. Más allá de lo que vemos en pantalla. Gracias por aceptar la invitación. Ya decía que sé que no te gusta mucho dar entrevistas, prefieres estar encima del escenario, no delante de estas cámaras, para conocer más, para buscar en tu vida. Y bueno, por eso te agradezco. Gracias por seguir los pasos de Tony, por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Es que me levanta de la cama. Me dice arriba, vamos. Gracias a ti. Por cierto, ya estuvo por aquí. Tony ya tiene 50, pero bueno, lo pusimos como joven. Tú me decías. Pero hace además, descaradamente, hace el hermano menor mío, cuando no lo es. Pero no te lo puedo creer. No lo es. Él no es menor que yo. Bueno, pues esa es la magia de la televisión, que hace que una persona que tiene casi 50 como Tony Lugones pueda ser hermano menor. Me encanta. Oye, gracias otra vez, Linda. Gracias. Un gusto compartir contigo. Usted regrese la próxima semana a este mismo sitio, el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, para seguir conociendo de nuestros artistas y conocer, por supuesto, sus proyectos y también todo lo que han hecho para alcanzar, conseguir sus sueños. Siempre el arte nos une. Si tienes entre 16 y 35 años de edad, puedes pertenecer a la Asociación Hermanos Saiz.
Solo tienes que entregar currículo, muestra de la obra y tus datos personales. Para más información, puedes visitar el sitio www.ahs.cu o alguna sede de la AHS en todo el país. Asociación Hermanos Saiz, vanguardia de la creación joven en Cuba. El arte nos une.